conocer el informe de casos de atención ciudadana. Se encuentran con todas y con todos nosotros la presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, Geraldina González de la Vega. Bienvenida. También el coordinador de atención y educación del COPRED, Alfonso García Castillo, y la subdirectora de apoyo jurídico del COPRED, Paola Ortiz Chávez. Bienvenida. Pues bien, vamos a dar inicio a esta conferencia. Le cedemos el uso de la voz a la presidenta del Consejo. Muchas gracias. Pues muy buenos días a todas las personas que nos acompañan esta mediodía de hoy, 27 de abril del 2023, para dar a conocer el informe del área de atención del año 2022 de este Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Cada año hacemos este informe para, pues, precisamente dar a conocer a la sociedad, a la opinión pública, los casos, las denuncias que recibimos, los casos que estamos atendiendo, para hacer un balance, digamos, al final del año de las líneas de trabajo que tenemos que atacar desde las demás áreas del Consejo para prevenir y eliminar la discriminación, tal y como lo indica nuestro mandato de ley. La coordinación de atención es una de las áreas de este Consejo que realiza tareas como las siguientes. Funciona como una unidad de atención, es decir, recibe las denuncias por presuntos actos de discriminación y con estos elementos hace un análisis y va clasificando estos hechos que se le denuncian para determinar qué acciones tendríamos que tomar. En ese sentido, se clasifican en acciones de gestión, gestiones de orientación, gestiones de canalización y la apertura de expedientes de queja o reclamación. Ya ahorita el licenciado García explicará un poco más a profundidad de qué se tratan cada una de estas acciones. Esta área de coordinación de atención, de la cual es el titular y la subdirectora de apoyo jurídico es quien coordina a todo el equipo. Esta área lleva a cabo todo el procedimiento administrativo de queja o reclamación que está establecido en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el cual implica, por supuesto, el estudio del caso, la realización de notificaciones, la facilitación de las conciliaciones, la realización de convenios de conciliación y, en el caso de que se abra esta etapa, ahorita explicaré de qué se trata el procedimiento, la investigación, la valoración y análisis de la evidencia o de las pruebas, el estudio y emisión de una opinión jurídica en su caso. Esta subdirección jurídica a cargo de la licenciada Paola Ortiz está integrada por 11 personas, las cuales incluyen abogados y abogadas, así como personal administrativo y apoyo legal. Llevan a cabo, además, otras tareas como el área jurídica del Consejo. Es el jurídico del Consejo, está a cargo de la licenciada y el licenciado. La emisión de opiniones consultivas, que es una tarea de trabajo interinstitucional que realizamos principalmente con la Fiscalía General de Justicia, y todos los reportes administrativos. Por su parte, la atención inicial y la integración de los expedientes es proporcionado por 4 abogados. En este sentido, el equipo del área de atención y jurídica del Consejo es bastante reducido. La siguiente, gracias. Bueno, aquí es la explicación del proceso de atención y del procedimiento administrativo. Como les decía ya hace un momento, el equipo recibe las denuncias y las clasifica. Se recibe la denuncia a través de las áreas de atención, como las tienen muchos otros entes del Gobierno de la Ciudad de México, y en ese proceso, al recibir unos hechos, se clasifican en canalizaciones u orientaciones en caso de que se determine que no es un caso de discriminación. Esto es, que no se trata de un caso en donde tengamos una diferenciación o un trato diferenciado basado en algún prejuicio y que lastime algún derecho o impide el acceso a algún servicio. Disculpen, se metió un poco de polvo o algo. O se realizan gestiones. Cuando tenemos idea, vemos que con los hechos planteados hay algún peligro inminente de violación al derecho a la igualdad o no discriminación, se realizan gestiones de manera inmediata. Las gestiones también pueden desembocar en la apertura de expedientes.
Con la denuncia también se puede abrir un expediente de discriminación de manera directa. Los expedientes se distinguen en quejas y reclamaciones, también ahorita el abogado lo va a explicar. Y en este caso, insisto, el énfasis en el procedimiento administrativo que inicia con la apertura del expediente de queja o de reclamación tiene como finalidad la conciliación. El COPRED no es un ente sancionador, no es un procedimiento administrativo sancionador, es un procedimiento administrativo que lo que busca es, a través de herramientas de la justicia restaurativa y transformadora, cambiar la situación y, por supuesto, reparar el daño a las víctimas de la discriminación. Entonces, funcionamos como un ente conciliador, digamos, facilitamos la conciliación entre las partes y la idea es que se firme un convenio de conciliación en donde las partes, principalmente, por supuesto, quien ha sido señalado o señalada de la discriminación, se comprometa a reparar el daño y entre estas medidas de reparación establezca medidas de no repetición y de satisfacción. En estos casos, la mayoría de las denuncias que recibimos concluyen en un convenio. Sin embargo, hay algunas que de entrada las víctimas de discriminación deciden no conciliar o que después de varias audiencias de conciliación no se llega a un acuerdo entre las partes. En estos dos casos, entonces, aperturamos la etapa de investigación en donde a través de la presunción de la discriminación, el COPRED parte de que los hechos denunciados son ciertos, apuntalamos en este caso o confirmamos esa presunción a partir de la evidencia otorgada, pero las partes señaladas de la discriminación evidentemente tienen el derecho de entregar evidencia para refutar, para contradecir esa presunción. Entonces, en ese sentido, se puede concluir que no hay discriminación o se puede concluir que hay discriminación. Si se concluye que hay discriminación, se emite una opinión jurídica que es un criterio jurídico de este Consejo como el ente técnico en materia de igualdad y no discriminación para establecer que hubo discriminación, cuáles serían los paradigmas a partir de los cuales vamos a determinar la discriminación y se establecen una serie de sugerencias o de medidas que tendrían que adoptarse y se remite a las autoridades sancionadoras competentes, ¿no? En determinados casos se remite a la autoridad, por ejemplo, de la Secretaría del Trabajo, a las alcaldías, al INVEA, a Profeco, etcétera. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los tiempos, rápidamente, si regresamos, Jorge, por favor. En cuanto a los tiempos, esto también es importante decirlo. Entre las denuncias y las conciliaciones, el trabajo que se realiza en el área de atención procura que no pasen de 6 meses. Esto es, no se resuelven los casos de manera inmediata. Es muy importante mencionarlo. También entre una denuncia y una opinión jurídica puede pasar hasta 1 año. En este sentido, después de 1 año ya empezamos a catalogar estos casos como rezago. Depende, por supuesto, cada caso es distinto, cada caso tiene distintas aristas, pero el hecho de que estos tiempos se mantengan en esos meses o se alarguen o se acorten depende muchísimo de la disposición de las partes y, por supuesto, de los tiempos de las partes. Cuadrar las fechas, los calendarios para las agendas, pues a veces resulta complicado. Ahora sí, por favor. Bien, durante el 2022 se dieron 1,664 atenciones por parte de 4 abogados y abogadas, es decir, cada uno y una de ellos atendieron a 416 personas. De estas 1,664 atenciones se abrieron 165 expedientes, de los cuales son 153 quejas y 12 reclamaciones. Estos expedientes pues, son estudiados, analizados, trabajados por parte de las mismas personas abogadas que dan las atenciones iniciales, por lo que 41 expedientes fueron trabajados por cada uno y cada una de ellas. Se realizaron además 151 gestiones. Las gestiones implican la realización también de distintas diligencias que tienen que ver desde exhortos, llamadas telefónicas, la integración de algún expediente para proporcionar a la persona peticionaria y estos fueron 37 gestiones por cada uno de los abogados y abogadas, es decir, las 416 atenciones se desprenden en la integración o el seguimiento de 78 casos concretos en donde hay una atención con las personas peticionarias de manera directa por 4 abogados y abogadas.
Además, se dieron 1.258 orientaciones y 40 canalizaciones. El detalle ya de estos asuntos lo dará el licenciado Alfonso García. Paola, perdóneme, la licenciada Paola. Está muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Paola Ortiz, subdirectora de Apoyo Jurídico. Nosotros recibimos las atenciones por diversas vías de ingreso, ¿no? Tenemos el correo electrónico, tenemos de manera telefónica, tenemos comparecencias, tenemos de manera escrita a través del Sistema Único de Atención Ciudadana, el SUAC, tenemos canalización y de oficio. Estas últimas 9 que tenemos de oficio son aquellas que tenemos por conocimiento de aquellas noticias u hechos, acciones, omisiones o prácticas discriminatorias que son cometidas por personas funcionarias públicas. En este sentido, es por eso que, bueno, más adelante vamos a ver estas 9, ¿no? Siguiente, por favor. Tenemos los grupos de población que por 5º año consecutivo tenemos repuntando a las mujeres con 488 personas que denunciaron. En segundo y tercer lugar tenemos a la población LGBT con 263, a las personas con discapacidad con 182, niñas y niños con 85, personas mayores con 54, personas que viven con VIH 37, personas jóvenes 27, personas migrantes refugiadas o solicitantes de asilo con 25, personas con tatuajes y o perforaciones con 9, personas indígenas 7, poblaciones callejeras 6, personas privadas de su libertad en centros de reclusión tenemos 4, personas trabajadoras del hogar 4, afrodescendientes 2, comunidad judía 2 y personas trabajadoras sexuales 1. El público en general tenemos 137 que no nos especificaron. Siguiente, por favor. En género, las mujeres, bueno, continúan siendo el grupo de atención prioritaria que más presenta denuncias ante este consejo, tomando en consideración, por supuesto, las interseccionalidades. Siguiente, por favor. Y bueno, a manera de resumen, la modalidad de ingreso, aquí la tenemos presentada en esta tablita, con orientaciones 1.258, gestiones 151, canalización 40, quejas 153, reclamación 12, con el total de 1.664 en su totalidad. En este punto, bueno, es importante mencionar que las gestiones son acciones encaminadas a resolver de manera inmediata pues aquellas acciones o violaciones que las personas nos hacen del conocimiento. Siguiente, por favor. Los tipos de expediente, como mencionaba la presidenta, son 2, las quejas y reclamaciones. Las quejas tenemos 153 y reclamaciones 12, dando en su totalidad 165. La diferencia entre ellos es que el expediente de queja se abre por presuntos actos discriminatorios llevados a cabo por particulares, personas físicas o morales, y los expedientes de reclamación son presuntos actos discriminatorios realizados por personas servidoras públicas o instituciones públicas. Siguiente, por favor. Los motivos de discriminación. Tenemos la condición de salud con 40 casos en su totalidad y 39 de ellos son quejas y una reclamación. La discapacidad tenemos 25, los cuales 21 son quejas y 4 son reclamaciones. Embarazo, 18 con 17 quejas y una reclamación. Orientación o preferencia sexual tenemos 12 casos, de los cuales 11 son quejas y una reclamación. El motivo por edad son 12 casos, igual en su número tenemos 12 quejas. Identidad de género tenemos 12 casos, de los cuales 10 son queja y 2 reclamaciones. Apariencia física son 11, de los cuales 11 son quejas. Por género tenemos 10 y de los 10 son quejas. Y otros tenemos 6, de los cuales 5 son quejas y una reclamación. Por maternidad tenemos 5 casos, de los cuales los mismos son quejas. Transfobia tenemos 4, de los cuales 2 son quejas y 2 reclamaciones. Homofobia tenemos 3, de los cuales los mismos son quejas. Condición jurídica tenemos 2 casos, de los cuales los mismos son quejas. Y tono de piel, 2 casos y 2 quejas. Alfonso, o si quieres
el licenciado Alfonso va a compartirles los datos de ámbitos en los que sucede la discriminación. Gracias. Alfonso García, coordinador de atención y educación de aquí del Consejo. En cuanto a los ámbitos donde ocurre la discriminación, tenemos distintos rubros. Hay que destacar entre los dos primeros que pueden leer, empresas y establecimientos mercantiles. En esto nos referimos, son personas morales que desempeñan, pues, digamos, diversas actividades. En cuanto a establecimientos mercantiles, nos estamos refiriendo cuando esta moral está brindando un servicio, atención al público, algún tipo de servicio de atención. Estos mismos establecimientos pueden ser vistos como empresa cuando la conducta que se está estudiando es una violación, por ejemplo, a sus empleadas, empleados, ¿no? O sea, cuando es, digamos, está actuando de forma corporativa y no necesariamente brindando el servicio a una persona externa, ¿no? Entonces, quisiera hacer esta aclaración a qué nos estamos refiriendo con cada una de ellas. Y tenemos, pues, bueno, los rubros ustedes lo pueden ver. Los casos que el COPRED conoce de violaciones a personas que forman parte de una moral son las que ocupan la mayor parte, y en segundo término, las violaciones que cometen los empleados y empleadas, representantes de las empresas, hacia terceros. Entonces, con esto, si se fijan, son cerca del 66%, perdón, no cerca, es el 66% de los casos que vemos. Es una mayoría enorme. Después tenemos escuelas y universidades, y aquí vale hacer también una aclaración. Dividimos las escuelas y universidades en el sentido, pues bueno, o sea, porque son distintas dinámicas las que llevan las universidades, distinta normatividad y también distinto nivel de, no quiero decir de responsabilidad, toda vez que todas las autoridades escolares son responsables, pero sí creo que las dinámicas se tienen que ver desde otra perspectiva en cuanto a escuelas preparatorias, podríamos de repente clasificar de acuerdo a quién están adscritas y todo esto, y las otras, pues, es la educación básica, ¿no? Tenemos otros casos que, pues, bueno, ustedes tal vez pueden reconocer con los porcentajes de las reclamaciones que tenemos: condominios, hoteles, hospitales, centros comerciales, organizaciones de sociedad civil, tiendas de autoservicio, tiendas en línea, ¿no? Creo que esto muestra mucho el universo tan amplio que conoce el Consejo en cuanto a las personas posibles responsables. Y en la siguiente gráfica vamos a poder ver cuáles son los motivos de discriminación que estudiamos a partir de esto, ¿no? Y entonces vemos que en establecimientos mercantiles, por ejemplo, bueno, en empresas quisiera empezar con esto porque año con año tenemos que señalar que el despido por embarazo en las empresas es el tema que más resalta, que más frecuencia tiene, ¿no? Y eso creo que es algo que no debemos dejar de señalar, dejar de puntualizar, ¿no? Y que, pues bueno, como se mencionará más adelante, requiere estrategias específicas. Por otro lado, en los establecimientos mercantiles podemos observar también, pues bueno, o sea, ya las distintas violaciones, ¿no? De que podemos ver temas como racismo, discriminación hacia la población, estas siglas que ustedes ven, OSIEG, pues bueno, orientación sexual, identidad de género, son violencias que vemos frecuentemente en establecimientos mercantiles, ¿no? Vemos también agresiones o distinciones por tono de piel, apariencia. Vemos un trato diferenciado también a personas que viven con una discapacidad, personas incluso, pues bueno, con discriminación por edad en empresas. Ejemplos, pues bueno, o sea, la contratación a empresas de tal o cual edad o la falta de experiencia relacionada con la edad. Y un tema que tenemos que resaltar, si bien es una condición de salud, que si sumamos todas las causas de condiciones de salud, podría ser el número 1 en los motivos de discriminación. Esto es necesario desagregarlo. Y un tema que tiene que señalarse puntualmente es el de VIH, ¿no? El VIH seguimos encontrando no solo
un motivo de discriminación que, como otras condiciones de salud, es objeto de discriminación, sino un particular rechazo o un trato diferenciado muy claro en cuanto a un interés por saber si las personas viven con VIH y también reacciones específicas cuando la persona vive con VIH o se identifica con VIH o se identifica, como en algunos casos, como algo que pudiera estar relacionado con VIH, ¿no? Entonces es algo para llamar la atención. Y si avanzamos, por favor. En cuanto a los expedientes, las demarcaciones territoriales, bueno, esto es también una información que brindamos año con año. Hay que aclarar que no necesariamente nos muestra, digamos, no es el quienes quieren la discriminación de las alcaldías, aunque pues bueno, puede ser. En este caso, normalmente la alcaldía Cuauhtémoc por su ubicación y por el número de negociaciones que se ubican en ella, normalmente es la más alta. En este año también, y también, pues bueno, obviamente hay reclamaciones relacionadas con lo mismo. Y pues bueno, pueden ver, todo tiene que ver también con la ubicación. En ese sentido, Tláhuac y Milpalta son históricamente alcaldías en las que no se presenta una incidencia tan frecuente, lo que no significa que no haya, y también puede ser también que haya menos denuncias en esas zonas. Adelante. En cuanto a las opiniones jurídicas, cuando nosotros emitimos una opinión jurídica, pues bueno, señalamos el contexto en el que se da el derecho que se violenta, y aquí hay pues bueno un cuadro muy simple, ¿no? En cuanto a ¿qué es lo que encontramos? Quiero recordarles que esto es un informe 2022, es decir, casos que fueron concluidos en 2022 o que tuvieron su inicio en 2022, sin embargo no se reportan conclusiones de 2023. Podemos ver, pues bueno, los mismos, creo que no quisiera, pues digamos, abundar mucho en ellos, simplemente señalar que con los motivos de discriminación señalados fueron racismo, la orientación sexual, la condición de salud, situación jurídica, discapacidad, la identidad de género o no solo la identidad de género, sino también la violencia que tiene el género como motivo y la apariencia física. ¿Sí? Esos son los motivos y los grupos de población afectados: niños, niñas y adolescentes, mujeres, población que vive con VIH, población LGBT y personas con discapacidad. Si podemos avanzar. Ahí está. Sí, digo, hay algunos casos mediáticos, simplemente los ponemos. Yo quiero destacar que el impacto mediático no lo damos nosotros, ¿no? O sea, en ese sentido, o sea, desde el área de atención no tiene un trato diferenciado un caso si es mediático, no, simplemente los ponemos porque, pues bueno, o sea, han estado ahí, ¿no? O sea, están en la opinión pública y pues, los mencionamos, casos que fueron mediáticos, se atendieron y se resolvieron. ¿Listos? Y pues bueno, ahí se tienen. Y pues con esto concluiría mi participación. Adelante. Gracias. Muchas gracias. Bien, pues justo a partir de los datos que se acaban de presentar, es que hemos identificado, bueno, pues determinados temas que requieren de la atención por parte de las demás áreas del Consejo, en este entendido de que este organismo descentralizado no solamente tiene el área de atención en donde tramita estos casos, atiende las denuncias, inicia los procedimientos administrativos, sino que además tenemos áreas que están destinadas a realizar trabajo interinstitucional para transversalizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación y trabajar de la mano con los ámbitos privado, académico y, por supuesto, social para poder trazar rutas, programas, acciones, estrategias orientadas a la prevención y eliminación de la discriminación. Entonces, en ese sentido, desde el 2019 hemos venido identificando algunas de estas, otras con mayor énfasis durante el año pasado, pero estos son los temas principales que encontramos de los casos que se tratan aquí en el Consejo.
Discriminación en el empleo en general, ya lo vimos, ya lo explicó Alfonso hace un momento, con el tema justo del mayor porcentaje de denuncias que recibimos y que tiene que ver precisamente con la siguiente lámina, por favor, con la estrategia del Gran Acuerdo por el Trato Igualitario, que es el espacio de vinculación que tiene el Consejo con empresas de la Ciudad de México o en la Ciudad de México. Tenemos al momento 50 empresas afiliadas con un impacto directo en más de 130,000 personas empleadas. Otro de los temas tiene que ver, la siguiente por favor, con universidades. Desde hace ya varios años hubo una denuncia pública a través de lo que se ha llamado el Me Too en las universidades y que tiene que ver con acoso y hostigamiento y discriminación, porque entendemos estas conductas como discriminación, porque están basadas en este caso de las denuncias del Me Too en el género, pero también identificamos otro tipo de violencias dentro de los espacios universitarios. A partir de estas denuncias del Me Too iniciamos con una estrategia para elaborar manuales, herramientas. Les queremos acercar a las instituciones educativas de educación media y superior estas herramientas para que puedan establecer medidas políticas tendientes a la prevención, atención y eliminación de las violencias dentro de los espacios universitarios, tanto para el alumnado como para el profesorado como para el personal administrativo. En ese sentido, hemos realizado ya 2 manuales de discriminación y violencias en las universidades, Datos, Leyes y Buenas Prácticas, junto con Organización de la Sociedad Civil Intersecta. Este año estaremos presentando los resultados sobre una encuesta sobre discriminación en las universidades. Acabamos de firmar un acuerdo con instituciones de educación media y superior de Oriente para eliminar la discriminación y los discursos de odio en esos espacios, y a finales de este año estaremos realizando un encuentro con universidades públicas y privadas. El siguiente tema tiene que ver con el racismo. Si vemos nuestros datos, tenemos pocas denuncias relacionadas con este sistema de opresión, prácticas de discriminación racial que se fundan en un sistema de opresión racista, que es una ideología que sostiene que existen las razas humanas y que nos clasifican a partir de esta racialización, de esta conceptualización de nuestra apariencia y nuestros rasgos físicos. En este sentido, pues hemos empezado a realizar una estrategia importante para visibilizar estas prácticas y eliminarlas de muchos espacios. La siguiente, por favor, que tiene que ver justo con una opinión jurídica que exactamente hace un año publicamos y que fue la de un condominio en el poniente de la Ciudad de México que tenía un reglamento en donde a través de prácticas de perfilamiento racial impedía que principalmente las trabajadoras del hogar circularan por los espacios compartidos de este condominio. Esta es la primera opinión jurídica que emitimos con el tema del racismo y de la cual se detonaron distintas acciones. La primera tuvo que ver con la firma de un convenio con la Procuraduría Social para el intercambio de información sobre estos reglamentos con contenidos discriminatorios, y la segunda tuvo que ver con la reforma a la Ley de Propiedad de Condominios de la Ciudad de México, que no prohibía de manera textual, obviamente está prohibido en todos los espacios de la Ciudad de México discriminar, pero no prohibía de manera textual esta práctica en los reglamentos ni en los espacios, y por este motivo pues se impulsó junto con la diputada Zúñiga la reforma a esta ley, permitiendo inclusive que existan multas por su incumplimiento. Y sobre el tema de racismo, pues también el año pasado tuvimos un caso muy mediático que derivó en otra opinión jurídica que no se mencionó en las láminas anteriores porque se emitió este año, el 2023, y que también tuvo que ver con prácticas racistas. Es una opinión jurídica que desarrolla de manera muy amplia los criterios sobre qué es la discriminación racial, qué es el racismo primero, qué es la discriminación racial en los servicios. Y en ese sentido también se impulsó una reforma que fue presentada también por la diputada Marta Ávila a la Ley de Establecimientos Mercantiles con 2 perspectivas, la de la prevención, que tiene que ver con la capacitación obligatoria para el personal de los establecimientos mercantiles, y el cambio de la redacción de las placas de no discriminación que vemos afuera de todos los establecimientos. Y la parte de la sanción, en donde las opiniones jurídicas del COPRED funcionarán como la base para que las alcaldías puedan realizar sus procedimientos de inspección y multar en su caso a los establecimientos mercantiles, y se aumentaron los montos de las multas de hasta 2,5 millones de pesos. En la Ciudad de México hay 0 tolerancia a la discriminación en todos los espacios.
En este sentido, también hablamos sobre el tema del VIH. Ya lo mencionaba el licenciado García. Hemos emitido ya 2 opiniones jurídicas por discriminación con motivo de condición de salud por VIH y en este entendido se han desarrollado criterios de investigación que permiten a las víctimas acceder a la justicia y entender cómo funcionan estas formas de exclusión. También desde este Consejo se ha impulsado la importancia de derogar el delito de peligro de contagio por considerarlo que estigmatiza y criminaliza a las personas que viven con esa condición. Y por último, pues la que nos preocupa, que ya mencionábamos también y que tiene que ver con la discriminación por embarazo. Históricamente, el COPRED ha abierto 518 expedientes por discriminación por embarazo, que es principalmente por despido, pero no exclusivamente, y que también tiene que ver con esta idea de que las mujeres que somos madres, pues no funcionamos, digamos, como empleadas de la misma forma que los hombres, y en este sentido, bueno, pues tenemos datos que estaremos presentando el próximo 9 de mayo a través de una investigación que realizó una consultora y que tendrá datos relacionados con nuestros expedientes históricos, en dónde, cómo, cuándo, cuáles son las prácticas, cómo se realizan estas prácticas, cuáles son los ámbitos empresariales en donde más se cometen estas prácticas de discriminación por embarazo y una investigación de cliente, no me acuerdo el nombre en español, es Mystery Shopper, en donde se realizó un experimento en donde se enviaron diversos currículums fingiendo ser mujeres embarazadas para ver cómo se les trataba en los empleos que estaban ofertando vacantes y bueno, pues tenemos resultados bastante lamentables, tristes, que en la Ciudad de México en el 2023 todavía existan estos prejuicios hacia las mujeres que vamos a ser madres o que somos madres. En este sentido, bueno, pues estamos reforzando distintas estrategias que tienen que ver con la corresponsabilidad y con el impulso de la presencia de las mujeres en el mercado laboral. Y finalmente, bueno, pues hablar sobre la denuncia. El procedimiento administrativo del Consejo solamente puede accionarse a través de la denuncia. Por eso es muy importante que quien haya vivido la discriminación acuda al Consejo o presente sus denuncias por cualquiera de estas vías. El Consejo tiene a su disposición teléfonos con horarios, digamos, de horas hábiles de oficina, de lunes a viernes, entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde. Tenemos 2 teléfonos de 24/7, que son la línea de la no discriminación y la línea o el chat de seguridad y de confianza del Consejo Ciudadano. Estos 2 números pueden llamar a cualquier hora, en cualquier momento, y lo mismo, a cualquier hora y en cualquier momento enviar un correo. Evidentemente pueden venir también a General Prim número 10 a poner su denuncia y es muy importante, insisto, que se presente la denuncia. La cultura de la denuncia es relevante, pero también invitar a las personas a que formalmente, digamos, se presenten los hechos para que el COPRED pueda darle seguimiento. Y con esto, pues, concluiríamos la presentación y quedamos a su disposición. Muchísimas gracias, Presidenta. Queremos agradecer también a Edgar Adame, que está en la interpretación de lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Si algún medio de comunicación tiene una pregunta. A ver. Sandra Moreno de Uno TV. Las denuncias que recibieron por parte de las mujeres, estamos hablando de las mujeres de toda la Ciudad de México, estas 488 denuncias son de las mujeres de toda la Ciudad de México, y la otra, ustedes mencionan el dato de que el mayor número de discriminación de mujeres se dio por el embarazo. Estamos hablando que son dentro de las empresas privadas o también están contemplando a empresas públicas. Gracias. Sí, bueno, que las 400 y tantas que se mencionan son los expedientes. Puede haber incluso más expedientes en donde pueda haber más personas involucradas. De hecho, hay una diferencia por ahí entre el número de casos y el número de personas atendidas. En cuanto a las mujeres y los casos de embarazo, permíteme tantito nada más.
son en su mayoría las empresas privadas, o sea, los ámbitos de empleo laboral. Y en cuanto a las reclamaciones, tuvimos una reclamación que fue resuelta favorablemente. Tenemos una por parte de, digamos, de una autoridad. Sí, sí, de hecho, la gran mayoría, yo sé que es chistoso, no es por ser parte de gobierno, pero la disposición para resolver de repente una situación de este tipo ha sido muy favorable por parte de las autoridades. Cuesta mucho trabajo con las empresas. Sí. Buenas tardes, Laura Gómez del periódico La Jornada. Yo quiero saber, ustedes presentaron la primera denuncia penal por discriminación contra Sonora Grill. Quisiera saber cómo va este proceso, cuántas opiniones jurídicas ustedes han llevado a cabo y en cuántas se ha aplicado multas y este tipo de multas de cuándo a cuánto ascienden y qué tipo de establecimientos son y los motivos. Gracias. Ok, pues sí. Ok, bueno, de opiniones, como les digo, del año 2022, que es el que estamos reportando, son 10. Históricamente, hay algo muy chistoso. Las opiniones, el Consejo históricamente había emitido 8 opiniones hasta el año 2018 y a partir de 2019 empiezan a salir más opiniones, o sea, empieza a haber una distinta dinámica para resolver los expedientes y también para pronunciarnos en cuanto a la discriminación. Actualmente debemos de tener alrededor de 44 opiniones. En cuanto a las denuncias, sí quisiera nada más decir que hay muchas denuncias por discriminación. En ese sentido, o sea, no es la primera denuncia por discriminación. Sí, hay muchas denuncias que no presentamos nosotros. O sea, es un delito que está catalogado en el Código Penal y entonces la gente acude frecuentemente a presentar denuncias por discriminación. Nosotros, de hecho, pues tenemos, no sé, alrededor de más de 200 solicitudes de opiniones jurídicas históricamente donde la Fiscalía nos pregunta si existe un caso o no de discriminación. Pero el resto no sé si… No, lo de las multas. Es que es importante mencionar que la discriminación en la Ley de Establecimientos Mercantiles apenas está desde el 2022. Entonces, en realidad, nosotros no tenemos conocimiento de que las alcaldías hayan impuesto alguna multa de junio de 2022 a la fecha por discriminación. Apenas es nuevo. En junio de 2022 se reforma por primera vez la ley de establecimientos mercantiles para incluir la obligación de los dueños de establecimientos mercantiles para prevenir la discriminación y se establece la posibilidad de la multa. Nosotros lo que hicimos fue que esos procedimientos de inspección que realizan las alcaldías se basaran en las opiniones jurídicas del COPRED y esa es la segunda reforma que se publica este año y se suben las multas, pero nada más están desde junio de 2022, entonces no tenemos conocimiento de que se hayan aplicado multas. Como COPRED, no sé si antes se había presentado alguna, yo no tengo conocimiento. La denuncia única que se ha presentado por instrucciones de la jefa de gobierno fue la que menciona usted. Es un procedimiento abierto del cual ahorita no puedo dar mayor dato. Nosotros sacamos una tarjeta informativa al respecto ya hace unas semanas. Sí, por supuesto. Nosotros, el restaurante ya sacó un reconocimiento de responsabilidad en donde acepta la opinión jurídica del COPRED y en donde se compromete a dar cumplimiento de las medidas sugeridas en la opinión jurídica. COPRED ya está trabajando con Sonora Grill Group y estamos avanzando en una calendarización para el cumplimiento de las medidas que vienen en la opinión jurídica, que incluyen, entre otras cuestiones, un diagnóstico interno de no discriminación en el empleo hacia las personas empleadas y en el servicio. Incluye capacitación a todo el personal de todo el grupo. Estamos trazando con el área de educación del COPRED ya un trabajo conjunto para dar estas capacitaciones de manera presencial, de manera virtual, de manera híbrida. Incluye el diseño de un protocolo de servicio igualitario,
sin discriminación, incluyen campañas antirracistas permanentes por parte del grupo restaurantero e incluyen, por supuesto, también un protocolo interno, revisar su protocolo interno de atención a casos de acoso, hostigamiento y discriminación hacia las personas empleadas dentro del grupo restaurantero. Estamos trabajando ya junto con ellos. Han aceptado la opinión. Bueno, eso depende de la alcaldía, eso no depende de COPRED. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis Ramos de Pulimetro. Mi pregunta es referente a este asunto de las sanciones. En la ley se menciona que solo si es reincidente se puede sancionar con estas multas. ¿Qué opinión tienen ustedes? O sea, ¿las multas tendrían que ser directas o por qué pues no hay este tipo de sanciones directas con respecto a la discriminación? Sí se puede aplicar, no es necesaria la parte de la reincidencia. Y lo que sí creo es que hay un abanico muy amplio, o sea, el rango de los mínimos a los máximos es muy amplio, ¿no? Y eso puede sí, o sea, puede tener su implicación en cuanto a la reincidencia de los sujetos, ¿no? Pero sí, no es necesaria la reincidencia. Y la segunda es con respecto a las personas con discapacidad. ¿Cuáles son los motivos por los que ellos principalmente denuncian? Sabemos que de entrada pues la ciudad no está hecha para personas con discapacidad y todos los años siguen construyendo edificios nuevos que ni siquiera pues están adecuados, bueno, tienen accesos, ¿no? Rampas o algo. Sí, es el punto que acabas de mencionar, principalmente la falta de accesibilidad, no solamente, pues, digamos, en espacios públicos, privados, pero también hay algo que hay que destacar. Por ejemplo, cada vez recibimos más cuestiones que tienen que ver con condiciones de salud, de situaciones psicosociales, salud mental, incluso, pues bueno, o sea, algunos tipos de discapacidades, por ejemplo, de niños, niñas en escuelas y cosas así, ¿no? Entonces es variado, pero sí, la accesibilidad es uno de los mayores. Ahí sí quisiera señalar también que existen organismos también especializados para determinar y para hacer el conocimiento pericial, ¿no? De la accesibilidad, de las escaleras y todo eso, cosa que no hacemos nosotros, pero esa es la más común. Gracias. Gracias. De este lado. Buenas tardes, Citlali Pérez de Justicia TV. Yo quisiera preguntar, ¿cuáles son los medios de prueba para confirmar que un establecimiento incurrió en discriminación? ¿Videos, testimonios o encuestas? ¿En qué se basan ustedes para comprobar que sí existió este hecho? Porque pues hemos visto que ahorita los videos, el celular nos permite tener, pero muchos de estos videos a veces están muy fuera de contextos, ¿no? Si me pueden ayudar con… Sí, aquí hay que señalar algo muy importante. O sea, de acuerdo a los criterios que la misma Corte ha desarrollado, o sea, hay una presunción a favor de la víctima de discriminación. Es decir, nosotros partimos de que, como lo mencionaba la presidenta, de que el hecho puede ser cierto. Entonces, ¿cuáles son las pruebas? Nosotros nos allegamos de la mayor cantidad de pruebas que podemos, pero hay que resaltar algo. Quien está obligada a destruir esa presunción es la parte señalada como responsable. Entonces, por ejemplo, o sea, nos allegamos de videos y todo, obviamente tenemos que confirmar, o sea, no podemos nada más, las pruebas, el dicho lo creemos, pero tenemos que confirmarlo y saber que lo que nos dicen tiene se mueve en un contexto real. Ahora, muchos actos discriminatorios son ocultos, o sea, la gente no los ve. O sea, ¿cómo hago yo para acreditar que no lo hice? Pues precisamente acredito, o sea, muestro que estos momentos ocultos, estos actos, no se realizan y que si de repente algo se realiza, yo tengo las herramientas para reaccionar, evitar, prevenir y sancionar que se cometan, ¿no? Entonces, hay todo un estándar probatorio basado, sí, en la carga dinámica de la prueba y en la fuerza de la presunción. Listo, pues si no hay alguna otra pregunta por parte de los medios de comunicación, pues damos por terminada esta conferencia de prensa, donde presentamos los datos del informe de caso de atención ciudadana. Les agradecemos mucho a los medios de comunicación que asistieron.